leyes, normas, acuerdos, instrumentos para las mejores relaciones en la ciudad. Yo le voy a pasar a nuestra Jessica otra cosa que vi que había que tomar de 5 a 6 y por eso te digo, o sea, no entiendo esto del café. Pero bueno, hay otra cosa que la gente no entiende mucho y por eso nosotros queremos aclararlo. Además era un compromiso que ya teníamos esperando la publicación de la Gaceta y es la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Por eso ya tenemos en línea a Camilo London, asesor en gestión de tributos, docente de la Cátedra Tributaria de la Universidad Católica Andrés Bello, además afiliado y ex vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Caroní, editor del blog de Gerencia y Tributos. Síganlo en su X o Twitter, @soycamilolondon, en Instagram está como @camilo.london. Y yo quiero decirte, ya nosotros hablamos de esto, pueden encontrar la primera entrevista en nuestra página genteyciudad.org, pero antes de que lo aprobaran, justamente hablamos cuando se aprobó y todo, pero no estaba publicado en Gaceta. Ahora sí, en aquel momento se hablaba de que había que legislar nuevamente y nosotros hemos entrevistado y hemos escuchado para acá, para allá, hay unos representantes municipales que dicen que ya no tienen autonomía, que no tienen que esta ley es inconstitucional, y entonces ¿cuál es la situación real y cuál es su visión? Y bienvenido, por eso tenemos que llamar a los expertos. Camilo London, ¿cómo está? Muy buenos días, María Alejandra. Qué gusto hablar nuevamente contigo y poder llegar a tu audiencia. Ay, gracias más bien por atendernos. Pero entonces, ¿ahora qué? Ya lo aprobaron, ¿ahora qué pasa? ¿Cuáles son los lapsos? ¿Es cierto esto de que viola la Constitución, de que viola la autonomía municipal? ¿Y cuáles serían las recomendaciones de usted como conocedor de estas materias? Bueno, ciertamente ya fue publicada, así que ya tenemos una ley nacional. Una vez se cumple el último paso para que se pueda conformar o definir ya como una ley de acatamiento obligatorio por todos los ciudadanos. Uh-huh. Y sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, puede haber presunciones, pero quien puede determinar esto con efectos para todos los ciudadanos del país es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual quienes consideren que ha excedido las disposiciones de la Constitución con respecto a las potestades de los municipios y los estados que ya han sido conferidas en la misma, pues deberán acudir al Tribunal Supremo de Justicia demandando la nulidad de la norma y el tribunal tendría que pronunciarse, pero mientras eso no ocurra, es una ley que aplica ya desde que entre en vigencia, tiene una vigencia diferida. Una primera parte, unos primeros artículos van a entrar en vigencia, o entraron en vigencia ya el 10 de agosto, uh-huh. Todo lo relativo a este Consejo Superior de Armonización Tributaria, la conformación del mismo, y también de la facultad que tiene el Ministerio con competencia en materia económica y financiera para dictar las tablas de referencia para los máximos que van a aplicarse en el impuesto sobre vehículos, sobre inmuebles y sobre actividades económicas, así como las tasas que están previstas en esta ley de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Luego, sea que hay máximas que aún están en discusión, ¿no era que era el 3%? El 3% está previsto en el caso del impuesto sobre actividades económicas como la mayor alícuota que podría aplicar a este tributo, con las excepciones que también están previstas en la norma, que estarían sujetas hasta un máximo del 6,5% sobre los ingresos brutos para este tributo. Sin embargo, la ley prevé que quien finalmente va a definir las alícuotas que deben ser aplicadas por los estados y los municipios cuando creen sus propias leyes estatales y municipales en el ámbito tributario, no es este máximo, sino lo que establezca el ministro o la ministra con competencia en la materia de economía y finanzas. Y es algo que puede cambiar cada cierto tiempo. Anualmente está previsto que se van a establecer estos rangos y en virtud de ello las ordenanzas obligatoriamente tendrían que adecuarse
a esos a esas alícuotas. O sea que sí hay que legislar, no es que el comité nacional se va a encargar o consejo nacional se va a encargar de todo, sí hay que legislar y cambiar las ordenanzas. Sí, ha habido mucha, digamos, yo escribí un artículo esta semana intitulado La expectativa y los espejismos con respecto a esta ley. Y cuando hago referencia a los espejismos, porque hay unos mitos muy tempranos, ¿no?, que surgieron antes de su publicación, pero la publicación es el mismo texto que fue promulgado y aprobado por la Asamblea Nacional en segunda discusión. Y es que se ha hablado, por ejemplo, de que los consejos municipales y las asambleas legislativas ya no podrán legislar en materia tributaria, y eso no es lo que plantea la ley. Lo que plantea la ley es que al momento de crear los tributos y, de hecho, al momento de adecuar ordenanzas o leyes estadales de contenido tributario, tienen que sujetarse a las disposiciones establecidas en la ley. Y en la ley hay una delegación, en este caso a un ministro o una ministra con competencia en la cartera económica y financiera, que preside el Consejo Superior de Armonización Tributaria, para que este ministro dicte estas tablas de referencia que van a establecer los límites sobre los cuales se podrán disponer las alícuotas de los tributos que te he comentado. Ciertamente, esto podría entenderse que limita la autonomía municipal cuando ha sido delegado en un funcionario que forma parte del gabinete del Ejecutivo Nacional para que dicte norma o dicte una norma que debe ser acatada, en este caso por los legisladores estadales y municipales, lo que plantea una subordinación de los legisladores estadales y municipales a esta disposición que establezca un ministro. Ciertamente eso tiene la presunción de exceder a lo que correspondería, digamos, los límites que tiene el poder, en todo caso nacional, para tener injerencia directa en la legislación de los estados y los municipios. Eso es uno de los temas que estará por discutirse y posiblemente pueda presentarse alguna impugnación. Exacto. Y usted nos estaba hablando que tenía algunos lapsos diferidos. ¿Cómo son entonces todos esos lapsos? Porque y además hablábamos la vez pasada que, si ya se aprobó lo que ya habíamos discutido, pues obviamente ya el petro está anclado a la moneda de mayor valor, ¿cierto? Tal cual, ya el petro deja de ser la medida de referencia para el establecimiento de tributos, sanciones, y pasa a ser ahora el tipo de cambio de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela. Eso debería ser el euro, ¿no? Sin embargo, fíjate, esa es una de las disposiciones que entrará en vigencia el 8 de noviembre. Porque lo que va a entrar en vigencia desde el 10 de agosto es las competencias que tiene el ministro para dictar estas tablas de referencia a las que hemos hablado y la conformación y operatividad ya del Consejo Superior de Armonización Tributaria. Ahora, ¿y los consejos legislativos? Es un órgano consultivo. ¿Y los consejos legislativos, los consejos municipales deben tener aprobadas ya sus normas para el 8 de noviembre o a partir de allí todavía pueden trabajar? Importante aclararlo, importante la pregunta. El 8 de noviembre entra en vigencia ya plena la ley orgánica de armonización tributaria, como se le va a conocer de manera abreviada, y 90 días después, es decir, el 6 de febrero del año 2024, es el plazo que tendrían los consejos los consejos municipales y la Asamblea Legislativa de los estados para adecuar las normas a las disposiciones contenidas en la ley, incluido la adecuación dentro de los límites que ya dicte el ministerio correspondiente para las alícuotas de impuestos a los cuales hemos hecho referencia. Sí, porque son muchas cosas que discutir: actividad económica, inmobiliaria, los desechos sólidos, vehículos, muchas. Sí, se trata de un proceso de adecuación de las ordenanzas a las disposiciones que están contenidas en esta ley, que va a significar un trabajo, va a ser un trabajo arduo, en el cual, por cierto, ratificamos lo que hablábamos en el programa anterior. La ciudadanía, las organizaciones a través de las cuales se
digamos, se aglutinan los ciudadanos, lo que llamamos la sociedad civil organizada, gremios empresariales, gremios profesionales, van a tener la oportunidad de presentar propuestas y hacer los análisis y estudios para presentar las propuestas de adecuación de las ordenanzas, porque lo que se está ordenando en este momento a través de esta ley parece un poco redundante. De hecho es absolutamente redundante. Esta ley pide que se acate a la Constitución. O sea, yo he señalado que esta ley todas las leyes es una manifestación, digamos, pública que hace la Asamblea Nacional y el proponente de la ley, que es el Ejecutivo Nacional, donde pareciese que están diciendo, señores, hasta aquí la violación de la Constitución. Sí, de aquí en adelante nos vamos a poner, ahora sí, vamos a respetar la Constitución. Camilo, lo tengo que despedir, pero le tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Alguna sanción por pasarse de los lapsos? En este caso, porque hay tanta letra muerta en el país, ¿verdad? Que por eso es que le pregunto. Te entiendo la pregunta plenamente. Lo que prevé esta ley, digamos, dentro de su contenido y que puede ser aplicado, usado por los ciudadanos, es que hay un dispositivo que establece que cuando se establezca o se presuma la violación de la ley o la Constitución en una norma de contenido tributario estatal o municipal, los ciudadanos podrán acudir a través del recurso correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia, y eso no es novedoso. Lo que es novedoso es que le recuerda al Tribunal Supremo de Justicia que debe dar una respuesta en un lapso de 3 días sobre la admisión y sobre la suspensión o no del instrumento normativo que sea objeto de impugnación. Es decir, está poniéndole la cascabel al gato en el Tribunal Supremo de Justicia, ordenándole a esta ley que atienda de manera diligente las peticiones o las solicitudes o las demandas de nulidad, que van a ser el mecanismo que tendremos los ciudadanos para impugnar aquellas normas que no se hayan adaptado, que no se hayan adecuado a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Armonización, como se le va a llamar por lo visto en los próximos días. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Camilo London, asesor en gestión de tributos, docente de la Cátedra Tributaria de la Universidad Católica Andrés Bello, además afiliado y ex vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Caroní, editor del blog Gerencia y Tributos. Síganlo en sus redes sociales, además, para que nos comparta ese escrito que hizo el día de ayer, @soycamilolondon, Instagram @camilo.london. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.